Muy bien. Nuestra siguiente conferencia está presidida por la maestra Delia Rodríguez Soto, Dalia, enfermera, abogada y académica en la Escuela Superior de Obstetricia de la UNAM. Nuestra ponencia, prescripción de medicamentos por los profesionales de enfermería. Un aplauso, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Qué bueno. Es un placer estar aquí con ustedes acompañándolos esta tarde. Hoy les vengo a platicar de un tema muy importante para ustedes, que es la prescripción de medicamentos. Ahora que ya ha existido muchos cambios en la profesión de enfermería, en la prescripción de los medicamentos, les voy a hablar de un contexto tanto de la parte del área de la salud como la parte legal. Yo tengo esa profesión de ser enfermera y abogada a la vez, entonces lo he sabido manejar muy bien y me ha servido para tener una mejor visión de lo que yo quiero y cómo lo voy a aplicar en la práctica profesional. Bueno, vamos a empezar. Miren, sabemos un poquito de la trayectoria de la enfermería, que anteriormente era un acompañamiento. Ahora ya se habla de una evaluación, ya se decide cómo ampliar ese conocimiento. Ahora no solamente educamos, también prescribimos, y es algo muy interesante para la profesión de enfermería. Esto nos ayuda a darle prestigio a nuestra profesión. Prescribir no es solo indicar un fármaco, va más allá de una responsabilidad terapéutica y también legal. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene repercusiones legales el estar prescribiendo un medicamento. Entonces, para eso estoy aquí el día de hoy para hablarles de los riesgos que puede existir en la prescripción de los medicamentos y qué podemos hacer al respecto para tener ese conocimiento y ese contexto. Ahora bien, los objetivos que vamos a abordar el día de hoy son tres: la parte legal, la parte formativa de la enfermera para poder prescribir y el entorno que nos involucra a nosotros como profesionales de la salud. Ahora bien, vamos con el primero. El Código Penal habla acerca de que existen bienes jurídicos tutelados que nosotros como profesionales de enfermería tenemos que salvaguardar, y en ello está la vida. Y otro punto importante también es la salud. Si no existe la vida, la persona pues se acaba, ¿no? Y si no existe esta salud, también la persona ya no puede hacer lo que quiere en ese momento. Por eso es importante cuidar estos dos bienes jurídicos tutelados, que es la vida y la salud. Ahora bien, aquí yo les traje a que conocieran ustedes una jerarquía de normas que es de un autor que se llama Kelsen. Él es un constitucional mexicano que estipula la jerarquía de las normas. Como nos damos cuenta aquí, tenemos en primer orden la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde está nuestro fundamento legal en el artículo 4 constitucional. Posteriormente tenemos los tratados internacionales, las leyes federales, las leyes locales, los reglamentos internos de las instituciones, que también eso nos van a dar pauta para la prescripción de los medicamentos. Y por último, tenemos las normas oficiales mexicanas. Que estén en el último orden no significa que sean importantes, por el contrario, complementan esta pirámide y nos ayudan a poder jerarquizar la importancia de los grados que existe en esta jerarquía constitucional que inicia de mayor a menor jerarquía. Ahora bien, hay leyes específicas en el área de la salud que nos hablan de la prescripción de los medicamentos, y aquí tenemos la Ley General de Salud en el artículo 28 bis, que estipula esta relación que existe, donde se le da conocimiento al profesional de enfermería para poder prescribir los medicamentos.
por medio de un reglamento de insumos de medicamentos por la COFEPRIS. La COFEPRIS va a ser la encargada de dar a conocer cuáles son esos medicamentos de distribución, de prescripción, que se lleven acorde a las necesidades que nosotros requerimos en la profesión. Y el fundamento que a nosotros emana este actuar profesional está en la norma 019. En enfermería, donde nos da la pauta, quiénes son esos profesionales que van a poder prescribir. Y aquí tenemos pues a los licenciados de enfermería, ¿no? Donde ellos tienen toda la facultad para poder prescribir. Ahora acaba de salir un nuevo acuerdo donde ya se estipula esos lineamientos, en qué momentos van a poder prescribir y en qué orden, en qué jerarquía. Eso es algo fundamental que nos va a servir para ya no tener un contexto oscuro, porque antes así existía como tal. Sí nos daban esa pauta, pero no decía hasta qué límite nosotros podíamos prescribir. Ahora ya tenemos un contexto más amplio de dónde estamos parados y qué es lo que vamos a hacer para poder prescribir. El artículo 28 bis de la Ley General de Salud estipula en el numeral 5 que los licenciados en enfermería y los pasantes de enfermería van a poder prescribir siempre y cuando cumplan con estos lineamientos y estén estipulados por los profesionales de enfermería de sus facultades, en el caso de los estudiantes, y los profesionales que tengan un título y una cédula profesional que los ampare. Esto es lo que nos dice el artículo 28 bis. Existen normas especiales enfocadas solamente en la prescripción de medicamentos. Son infinidad de normas que protegen a la prescripción de los medicamentos. Ahorita no las voy a abordar todo porque no terminaríamos esta ponencia, pero aquí se las dejo para que ustedes en algún momento las revisen. Es fundamental porque se han estado actualizando de acuerdo a las necesidades que se están presentando en el contexto actual. Por ejemplo, la norma 220, que nos habla de la farmacovigilancia, es una de las últimas normas que se ha actualizado. Entonces, hay que revisar ese contexto de cómo queda el rol de enfermería en la prescripción de los medicamentos. Ahora bien, aquí les presento el nuevo acuerdo que se acaba de publicar, donde se da a conocer ese contexto, ese panorama, donde el profesional de enfermería ya puede prescribir de una forma más clara y específica. Esta es una estrategia de este sexenio, de este Plan Nacional de Desarrollo 25-30, del 2025 al 2030, ¿no? Donde se tiene la finalidad de ir enfocados en el primer nivel, manejar lo que es el primer nivel. Ahora bien, ¿qué encontramos en este marco normativo de la planeación? Encontramos lo que está basado en un sistema de salud universal, que aplique para todas las personas como tal, que exista el humanismo, que exista la calidad, que sea gratuito, que sea una atención primaria de salud, que los profesionales que imparten o que realicen esas estrategias estén preparados para poder prescribir. Prescribir no significa solamente hacer una receta ya, tiene un contexto adicional, la prescripción, y aquí enfoca que toda persona va a poder realizarlo siempre y cuando la preparación que lo ampare va a ser la que va a darle fundamento y contexto a esta prescripción. Otro punto muy importante es el empoderamiento que debe de existir en enfermería. Si no hay empoderamiento para poder prescribir, tampoco no va a haber un avance, porque nos vamos a quedar atorados ahí en esta parte en el cual no vamos a tener esa homogeneidad que nosotros estamos buscando, este contexto amplio que estamos buscando. Miren, aquí en la fracción quinta de este acuerdo se estipula que va a haber una prescripción inicial,
y una prescripción autónoma. ¿Esto qué quiere decir? La prescripción inicial autónoma es que todos los profesionales de licenciatura en enfermería van a poder prescribir, pero siempre y cuando esté ligado a una necesidad autorizada, a una intervención profesional médica en el cual la persona tiene que estar preparada con este nivel de licenciatura para que pueda prescribir. La fracción número 6 habla de una prescripción colaborativa. Desafortunadamente, en este acuerdo existen ciertos candados donde nosotros como profesionales de la salud todavía estamos ligados a tener que dar acompañamiento. Y en este punto de la prescripción colaborativa hablamos de eso, que nosotros no vamos a poder tomar decisiones. Perdón. Es que estoy un poco enferma de la garganta. Perdón. Entonces, la prescripción colaborativa nos habla de ese apoyo que nosotros vamos a dar al médico, estas condiciones que nosotros tenemos para poder prescribir, pero siempre y cuando exista una receta, un lineamiento donde se estipule la continuidad del cuidado. Si no hay continuidad del cuidado, nosotros no vamos a poder prescribir. Por lo tanto, es un candado muy grande que nosotros tenemos, que está ligado a no poder hacer una buena colaboración si no tenemos una buena preparación. Perdón. Sigue cerrada la garganta. ¿No tendrá un dulce? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Listo, creo que ya. Ya se nota el cambio, ¿no? Bueno, entonces, volvemos. La fracción sexta habla de la prescripción colaborativa, donde nosotros estamos ligados a un diagnóstico previo médico. Nosotros vamos a darle continuidad a ese tratamiento que ya existe. Pero fíjense que otro candado muy importante que existe aquí es que para que nosotros podamos prescribir, va a tener que existir la necesidad de que trabajemos para el sector de salud. Si nosotros no trabajamos en el área de la Secretaría de Salud, no vamos a poder prescribir. Es un candado muy grande, porque nosotros ya queremos la autonomía, nosotros buscamos ya el poder tener un propio consultorio propio, ¿no? Para poder ahora sí que tener nuestro propio emprendimiento. Pero desafortunadamente en este momento es una buena iniciativa que existe para poder ir aprendiendo. El numeral número 6 nos habla de la enfermería en el rol ampliado. La enfermera ya tiene que tener un contexto amplio de lo que es
la enfermería con una preparación en el sistema de primer nivel, donde ya esté preparada para poder enfocar sus cuidados en un plan de alta, en un plan estratégico para que el paciente no vuelva a regresar al hospital. Desafortunadamente, muchas veces en los hospitales, nosotros damos un plan, pero no le damos seguimiento. Y a los 15 días ya tenemos al mismo paciente ahí en el hospital, ¿no? Es porque no se le da un buen plan de cuidado y no se le da un seguimiento. Y esto es lo que se pretende con esta nueva estrategia de gobierno, que se le dé seguimiento y que se le dé ese monitoreo en la casa y que se siga con este contexto que nosotros estamos buscando, el favorecer el cuidado de la persona. Una estrategia fundamental que nos habla de lo que es la práctica basada en la evidencia, que el profesional de enfermería va a tener que certificarse cada 5 años para poder tener esa autoridad, para poder seguir ejerciendo, para poder seguir trabajando. Y para eso necesitamos lo que es la práctica basada en la evidencia. ¿Qué quiere decir eso sobre la práctica basada en la evidencia? Que la enfermera tiene que tener una especialidad, tiene que tener un grado de maestra, en la cual tiene que tener una experiencia clínica, una experiencia en la comunidad para poder darle el seguimiento que esta persona necesita. Entonces, fíjense, todo lo que nos falta, todo este contexto es fundamental para la vida profesional de nosotros, que todavía a lo mejor nos falta un poco de trayecto para poder pensionarnos, ¿no? Jubilarnos. Entonces, esto es muy amplio que nosotros conozcamos de ese sistema, de estas nuevas estrategias de gobierno que se están tomando. El darle una secuencia, una directriz para poder formar profesionales que tengan este contexto amplio, esta preparación, que no solamente se queden en licenciados, sino que exista este empoderamiento para cursar la maestría. ¿Pero qué creen? En este acuerdo se siguen presentando limitaciones y una de las limitaciones es que para poder prescribir tienes que trabajar en el sistema de salud, tienes que tener un título y una cédula profesional y también el establecimiento, el lugar donde tú estás trabajando te tiene que amparar y para eso también te piden que tiene que haber un diseño de una receta médica. Desafortunadamente, aquí yo lo veo desde la parte jurídica, que enfermería tendría que tener su propia receta médica. ¿Por qué? Porque el abordaje es diferente. El abordaje que nosotros manejamos es de prevenir, de promover, de restaurar, pero no de un contexto solamente en el tratamiento, sino un contexto en los cuidados de enfermería, en ese panorama, ¿no? Hasta cuidar la salud mental, porque muchas veces las enfermedades empiezan ahí por el descuido de la salud mental. Entonces, por eso es fundamental nosotros seguir creciendo en esta parte profesional donde no existan este tipo de candados como pone este acuerdo en que solamente los compendios van a ser manejados por las instituciones que se dedican a servir en la vía pública. Desafortunadamente muchas veces los planes de estudio de las escuelas están enfocados en prepararnos para irnos a un hospital y no pensamos en el emprendimiento, ¿no? En querer inventar algo, en poner nuestra propia empresa y desafortunadamente muchas veces ahí nos limitamos a hacer ciertas necesidades de que solamente el gobierno quiere. Y nosotros tenemos que crecer más allá de lo que nos está dando el gobierno. Por eso tenemos que tener, ahora sí que una segunda carta. Si no funciona de este lado, puede funcionar del otro, ¿no? Entonces, hay que tener diferentes contextos para poder ir evolucionando en la profesión de enfermería. Esta es una normativa donde todavía nos da a conocer un compendio, donde nos da a conocer un listado, pero ya va a ir enfocada a
a los avances, a los roles que nosotros tengamos, dependiendo del tipo de medicamento, si nosotros somos licenciados, si somos maestros en alguna preparación de alguna especialidad, vamos a poder prescribir o vamos a darle ese acompañamiento solamente al médico, dependiendo del tipo de medicamento. Hay algo muy importante que no puede salir de contexto aquí en el área de la prescripción de los medicamentos, que son las instituciones descentralizadas de la Secretaría de la Salud, como es la COFEPRIS, como es la CONAMED, como es la CNDH. La COFEPRIS le va a dar seguimiento, saneamiento a todos aquellos medicamentos, a todo aquello que ponga en riesgo la vida del paciente. Así como la CONAMED va a tratar de prevenir que las personas se equivoquen y lleguen al conflicto. Por lo tanto, derivan de una mala práctica porque no se hizo lo correcto. Entonces, nosotros hay que tratar de prevenir este daño que se puede ocasionar. La CNDH también es una instancia muy importante que va de la mano en la salud pública. ¿Por qué? Porque es un órgano que se dedica a valer por lo que son las garantías individuales de las personas. Si nosotros llegamos a incurrir en una garantía individual, como sería la garantía individual cuarta, donde estipula que toda persona tiene el derecho a la salud, si llega a incurrir eso, podemos tener hasta una rescisión del contrato laboral, por no dar la atención en el momento en que se tenía que haber abordado. Yo tuve la fortuna de estar en la CONAMED haciendo servicio social cuando hice la licenciatura en Derecho. Y ahí estuve en la CONAMED y yo veía los conflictos, chicos, que muchas veces no se resolvían. ¿Por qué no se resolvían? Porque llegaban las personas a presentar su queja que querían solamente una explicación médica, querían una explicación de qué le había pasado a su paciente, por qué murió, por qué no la atendieron. Y las quejas eran improcedentes. ¿Saben por qué no procedían? No procedían porque nadie se va a echar la culpa, porque nadie va a decir, me equivoqué, porque nadie va a decir, fue mi error. Entonces, nadie le daba la explicación médica a la paciente, solamente se le decía, ya hay una acta de defunción donde se está estipulando de qué murió, pero nadie te daba la cara. Entonces, la verdad es muy triste ver situaciones así, quejas improcedentes, mala atención, donde se niega la atención de la mujer embarazada, que no hay los servicios médicos necesarios, que se tiene que trasladar por sus propios medios a un hospital para que la puedan atender. Y eso no tiene que ser así. Al contrario, si el hospital te niega la atención, tiene que darte una ambulancia para que vayas de inmediato al otro servicio. Pero no es así, simplemente les dicen no hay lugar, no hay camas, no hay material. Todo está lleno y no debería de ser así, el contexto debería de cambiar. Y la CONAMED trata de poner esas modificaciones en el área de la salud, dando consejos, dando sugerencias, dando recomendaciones para que esto pueda funcionar de la mejor manera, pero muchas veces no lo podemos lograr porque no tenemos los criterios propios ni la preparación para poder dar este paso que es tan importante. Ay, y ya me adelanté mucho. El segundo punto, que es el reconocimiento de la farmacología en la práctica segura a la hora de prescribir. Aquí les pongo unos elementos que son fundamentales que nosotros no olvidemos a la hora de la prescripción. Es que se va muy rápido. Es dominar principios fundamentales para poder prescribir. ¿Cómo pretendo yo
prescribir si no sé de farmacodinamia, si no sé de farmacocinética, si no sé los efectos adversos de este medicamento? Es por eso que nosotros tenemos que tener esa preparación en enfermería y en farmacología en específico. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar la pauta para que nosotros lo que estamos haciendo se garantice el cuidado que nosotros estamos dando. Les puedo poner un caso en donde la enfermera omitió darse cuenta de lo que pasaba con su paciente, que no conocía el tipo de medicamento que estaba prescribiendo y tuvo efectos colaterales, por lo cual le ocasionó la quemadura de la vena. Y esto estamos hablando del clonixinato de lisina, ¿no? Si no se diluye en una cantidad recomendada hasta de 150 mililitros, podemos quemar la vena. Entonces, es algo muy básico que nosotros debemos de conocer los efectos adversos que tenemos de los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, de la metoclopramida, que muchas veces nosotros lo vemos tan insignificante. Si la pasamos rápido, también podemos tener un efecto de que el paciente vomite en ese momento, ¿no? Entonces, por eso es muy importante nosotros manejar todo este contexto, todo este panorama, ¿para qué? Para estar preparados para este momento de la vida farmacológica. Otro punto importante también es conocer la legislación vigente, conocer las normas, conocer las leyes, capacitarnos específicamente en esta área de la farmacología, el manejo de los principios éticos. ¿Cuándo puedo decir que sí? ¿Cuándo puedo decir que no lo sé hacer? Es válido reconocer y decir no lo puedo hacer o no conozco este medicamento, porque muchas veces el desconocer el medicamento decimos pues lo aplicamos y ¿qué crees? Hay un principio de derecho que dice el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad que tú tienes. Por lo tanto, si tú en la escuela no tuviste una buena preparación en farmacología, síguete preparando, porque después la vida profesional te lo va a exigir y te lo va a pedir. Entonces, esto es importante que nosotros no solamente nos preparemos en la escuela, sino sigamos tomando cursos, actualizándonos para esta vida profesional, porque posteriormente vamos a necesitar de esta certificación, que día con día esta preparación tiene que ir creciendo. Así como va creciendo la profesión de enfermería, las exigencias van a ir aumentando. Por lo tanto, la preparación tiene que ser mayor. Ahora bien, en la profesión de enfermería también tiene que existir un empoderamiento donde tiene que estar preparada la enfermera para lo que se presente en la vida profesional, en el poder evolucionar a otros tiempos, a otro contexto, el poder guiar a los profesionales de la salud que están saliendo, ¿no? Así como ustedes están en este momento ahí sentados, todos los profesionales que ya llevamos un poquito de trayectoria, estuvimos ahí sentados y empezamos igual, en cero, y ahorita pues ya hemos ido creciendo poco a poco y teniendo esa solvencia económica y esa solvencia profesional para poder defendernos. El último punto que quiero abordar con ustedes es acerca de la reflexión sobre la responsabilidad profesional y ética. Aquí tiene que ver mucho lo que es la responsabilidad profesional, porque el Código Civil nos habla que toda persona que cause daños tiene la responsabilidad de hacerse responsable de los daños ocasionados, pagar por el daño que ocasionó a esa persona. Entonces, es importante conocer todos esos principios bioéticos que son fundamentales para la vida profesional. ¿Por qué son importantes los principios bioéticos? Los principios bioéticos nos hablan de que nosotros debemos de tener una autonomía y el paciente también, darle a conocer su consentimiento informado, donde él decida si quiere ser operado o no quiere ser operado, con qué finalidad. Yo por eso los invito en que todos los procedimientos que ustedes realicen
se lleven un minuto antes esta reflexión, en lo justificado. Ustedes piensen si el hacerle ese procedimiento a su paciente le están causando el bien o le están causando el mal. Si es de lo contrario, yo no voy a realizar eso, porque eso va ligado a lo que son los principios bioéticos colaterales, que en vez de ayudarlo lo va a perjudicar, también no lo tengo que hacer. Yo tengo ese pensamiento crítico para decirle al médico, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con lo que está prescribiendo y cámbieme el medicamento porque no es el adecuado para el paciente. Yo también lo puedo hacer, pero muchas veces nosotros en enfermería no tenemos ese empoderamiento para poder pensar que no tenemos el derecho de poder darle a conocer lo que está pasando en ese contexto médico con el médico. Entonces, hay que empoderarnos, hay que prepararnos para poder dar a conocer lo que está ocurriendo, lo que está pasando en esta parte tan importante que son los medicamentos y ahora la prescripción. Otro punto muy importante también es la evidencia científica, que todos aquellos conocimientos que se brinden siempre tienen que hacerse con una evidencia científica, que tiene que tener esa evidencia de que ya funcionó, que ya se dio y que está funcionando como tal y que tiene un beneficio propio para el paciente. El último, el punto consensuado, autorizado. Es consensuado porque tiene que estar autorizado por ambas partes, tanto para el paciente como por el enfermero. Es decir, muchas veces nosotros no realizamos actos sin pedirle el consentimiento al paciente. Por ejemplo, en algunas ocasiones llegamos y le decimos, estire su mano, le vamos a tomar los signos vitales. Pero ¿cuándo le decimos si quiere? ¿Cuándo llegamos, no? Ni nos presentamos. Nada más le digo, le voy a tomar sus signos, estire su brazo. Y no le decimos, señor, ¿quiere que le tome sus signos vitales? O sea, no. Y tiene que ser algo consensuado. Jurídicamente es un consentimiento verbal, donde nosotros estamos teniendo ese permiso, esa autorización, y muchas veces no lo realizamos. Por eso es muy importante que ustedes hagan valer esa autonomía en el paciente. No es una persona ni un objeto que no te pueda contestar. Entonces, hay que pedirle la autorización a ese paciente para que sea autorizado y consensuado. Algo muy importante en esta parte de la prescripción de los medicamentos y la administración es una regla fundamental. Quien preparó el medicamento es quien lo tiene que ministrar. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos si la persona que preparó el medicamento se lavó las manos, contaminó la jeringa, contaminó el medicamento, tomó la dosis correcta. Entonces, una regla de oro es: yo preparo, yo administro, yo registro y yo respondo. Entonces, acuérdense que nosotros, todo registro que realicemos es nuestra evidencia de nuestro trabajo que nosotros estamos realizando. Lo que no está escrito, no está hecho. Acuérdense. Y ya por último, quiero explicarles este esquema de los quesos suizos. Es algo fundamental que ustedes sepan que en nuestra vida profesional nosotros siempre vamos a vivir en riesgo, siempre. En cualquier momento de la vida profesional vamos a vivir en ese riesgo latente. Ese riesgo latente, ¿qué quiere decir? Que en cualquier momento que yo me encuentre puede ocurrir algo. Hasta en este momento que estamos aquí, puede temblar, se puede caer el edificio, aquí podemos quedar colapsados, algo puede pasar. De igual forma, eso puede pasar en los hospitales.
el riesgo existe. Los pacientes son pacientes infectocontagiosos. En algún momento puede ser que yo me pueda contagiar de algo, entonces el riesgo existe como tal. Ahora bien, este riesgo se puede ir complicando si yo no hago lo debido. Y esto, por eso, en este esquema de los quesos suizos, estipula que el riesgo se va filtrando por todos aquellos profesionales de la salud, y si se filtra, llega a ocasionar lo que es el daño en la persona. Por ejemplo, aquel paciente en el cual llega por un dolor abdominal a la sala de urgencias, con ese dolor abdominal, y el médico dice, ok, lo reviso y probablemente es la vesícula. ¿Pero qué? Te voy a hacer los exámenes diagnósticos para dar el tratamiento indicado. Ok, ¿qué creen? El médico interno le toma las muestras del laboratorio, se equivoca, me embreta los tubos con el nombre de otro paciente. Y entonces esto se va complicando, se va filtrando. El de rayos X no hizo lo adecuado. ¿Por qué? Porque no da la placa en tiempo y en forma, y esto ya se complicó. Y el médico ve los resultados, dice, ok, está bien, sí, la placa está complicada, pero ¿qué creen? Los laboratorios salieron normales. Y entonces es cuando le queda la duda, dice, no hay que operarlo, hay que subirlo a piso y hay que dejarlo a su libre evolución. Y luego el paciente llega a piso y ya tiene mucho dolor, y luego dice, ¿qué voy a hacer con este dolor, no? Entonces dicen, bueno, pues a preparar algún tratamiento para quitarle el dolor. Y la enfermera está ahí indecisa. Si le pasa paracetamol, no le pasa paracetamol. Y dice, sí, pásale, no seas inhumana, ¿no? Las propias compañeras dicen, ándale, haz tu buena labor del día, pásale medicamento. ¿Y qué creen? Al momento de pasar el medicamento, esto ya se complicó más. ¿Por qué? Porque el diagnóstico ya no va a ser el encuadrado para el tratamiento. Por lo tanto, el paciente sí disminuyó el dolor, pero ¿qué creen? A las 3 horas ya el paciente ya se perforó la vesícula, porque se le tuvo que dar un tratamiento quirúrgico en el momento. Y no le dimos el tratamiento como debería de ser. Por lo tanto, vemos que de un error se van filtrando esos errores y hasta que ocasiona el daño del paciente. Y este daño puede ser un daño total o un daño parcial que puede ocasionar hasta la muerte del paciente. Entonces, imagínense, por algo que se va filtrando. Y termino mi intervención con esta pequeña frase: la prescripción de enfermería en la síntesis en el conocimiento científico no solamente es la responsabilidad ética, es cuidar con fundamento, es decidir con evidencia y actuar dentro del marco de la ley. Y como verán, esta imagen es hecha por la IA, hay que irnos actualizando. Y yo quería darles a conocer de la trayectoria que ha tenido enfermería, de que nosotros vamos creciendo y vamos teniendo raíces y vamos siendo como ese árbol aquí que representa la enfermera, que vamos creciendo como va pasando el tiempo, pero tenemos que tener una preparación jurídica y legal. ¿Para qué? Para que no cometamos errores o los errores menos posibles. Gracias. Muchas gracias, maestra, por sus aportaciones sobre la prescripción de enfermería en medicamentos. Le vamos a otorgar este reconocimiento de parte de la Asociación Mexicana de Enfermeras Unidas y de parte de la Expo, y un presente. Muchas gracias. Un aplauso fuerte para la maestra.